Para el siguiente trabajo vamos a hacer un análisis del diseño de investigación cualitativa. Vamos a tomar los 6 principales tipos de investigación cualitativa y lo vamos a mirar desde 3 puntos: desde su origen, las etapas por las que pasa cada tipo de investigación y la forma como se recolectan los datos y cómo se analiza. Vamos a empezar por la etnografía. La etnografía se origina o surge cuando se necesita dar respuestas a preguntas que tienen que ver con las características y las estructuras o el funcionamiento de un grupo social, de una comunidad, de una hermandad, de una ciudad o de un grupo de personas que un investigador selecciona para hacer su investigación. El investigador lo que hace, el investigador etnográfico, lo que hace es analizar y describir el comportamiento de esa comunidad que ha elegido para investigarla y luego generar una serie de informes que le permitan como cumplir los objetivos que se ha propuesto en su investigación. La etnografía virtual surge o tiene su raíz en que los investigadores necesitan generar unos campos de investigación en el campo virtual. Eh, es muy parecida a la etnografía, a la etnografía normal, solo de que al generar esos campos virtuales, y sobre todo que estamos en una sociedad que cada día es más digital, los investigadores necesitaron también meterse a eso. Si analizamos el Internet como un objeto de investigación o como una herramienta para buscar información, podemos decir que la etnografía virtual tuvo su origen cuando nació el Internet, a mediados de los años 60. También surge la etnografía virtual para aprovechar esas herramientas. En este momento pues entra la virtualidad y la virtualidad y todas las herramientas tecnológicas. Un tercer tipo de investigación cualitativa es la investigación, la teoría fundamentada. Surge cuando los investigadores no tienen las suficientes teorías para comprobar un fenómeno, o cuando no se ha investigado mucho sobre un hecho, no existe mucha documentación sobre esto. Este diseño de investigación surgió en el año 1967, cuando Barney Glasser y Anselm Strauss escribieron un libro buscando la teoría fundamentada. Ellos propusieron ese tipo de investigación. Otros estudiosos también han utilizado este mismo diseño de investigación, pero lo han orientado de formas diferentes. Un cuarto tipo de investigación cualitativa es la investigación-acción. Surge a raíz de las diferentes problemáticas que van teniendo las comunidades y la urgente necesidad de darle una solución a esa problemática, pero con la intervención activa de aquellas personas que son afectadas en esa problemática. Fue propuesta por el alemán Kurt Lewis de 1890 a 1947. En el año de 1944 fue donde este señor acuñó el término de investigación-acción. Un quinto tipo de investigación cualitativa es el estudio de casos. Se podría reconocer el origen en la necesidad de analizar un caso en particular de una manera como muy profunda, y a partir de él mirar cómo va desarrollando, cómo va evolucionando. También permite hacer comparaciones en este tipo de investigación sobre los objetos que se están investigando en el momento. Y la fenomenología, que sería el sexto tipo de investigación cualitativa. Se da cuando el investigador utiliza la experiencia de las vivencias de aquellas personas que están involucradas en el tipo de investigación. Es muy importante, el investigador utiliza la experiencia de los que están participando en este tipo de investigación. De acuerdo a las categorías que hemos venido analizando en los diferentes tipos de investigación, vamos a arrancar con la segunda parte, que son las etapas por las que pasan cada tipo de investigación. En este orden de ideas, la etnografía, y vamos también a mirar que muchos de los tipos de investigación, la parte más principal es el planteamiento del problema.
En ese planteamiento del problema, la delimitación, como de esa pequeña porción que se va a analizar para llegar a los datos que nos van a permitir hacer la investigación, es fundamental. Una segunda etapa en la etnografía es la verificación de la muestra, que la muestra realmente sea la adecuada, que sí nos vaya a arrojar los datos que necesitamos. La tercera fase de la etnografía es recolectar los datos. La cuarta fase es recolectar los datos de una manera enfocada. O sea, recolecto los datos, pero entonces ya todos esos datos que tengo los voy a coger y me voy a enfocar en como los más importantes que me permitan a mí realmente alcanzar el objetivo que me he trazado. Ampliar la observación. En esta parte de ampliar la observación es muy importante estar retroalimentando la investigación, porque en algún momento nosotros nos puede cambiar alguna de las variables, entonces nos cambiaría la investigación. Entonces es importante esta parte de la observación y de retroalimentar. Y lo último, la sexta etapa por la que pasa el tipo de investigación etnográfica, sería elaborar el reporte final y presentar lo que es los resultados de los resultados con los objetivos que nos pasamos. En la etnografía virtual, básicamente pasa por las mismas etapas que pasa en la etnografía normal, con una pequeña diferencia. Y eso es importante como vincularla en este tipo de investigación. Y es todo lo que tiene que ver con el material audiovisual y textual. Y ahí es donde radica la diferencia entre la etnografía virtual y la etnografía normal. Cuando pasamos de únicamente basarnos en textos a una parte que sea como ya más visual y utilizar esas herramientas que indicábamos al inicio, esas herramientas que nos permiten mejorar el tipo de investigación. En la investigación fundamentada, la primera fase por la que pasa es el planteamiento del problema. Y la segunda etapa es la recolección y codificación de los datos. La tercera es validar todas esas teorías que hemos recogido, toda esa documentación que tenemos. Y lo último es evaluar el reporte final. En la investigación-acción se divide en 4 ciclos. El primer ciclo es identificar el problema. Esa parte es fundamental. Cuando se identifica el problema, me permite como estar inmerso en esa problemática en la cual voy a investigar y voy a plantearme esos objetivos que me van a permitir alcanzar la investigación. Definir las categorías. Hay un segundo ciclo que es la elaboración del plan. En la elaboración del plan están definiendo los objetivos que voy a alcanzar, las acciones y una parte muy importante que es definir los recursos que voy a utilizar, si son recursos monetarios o si son recursos humanos, si necesito la implementación de nuevos expertos que me permitan a mí enriquecer la investigación que estoy haciendo. En el tercer ciclo es implementar y evaluar el plan. Es importante en esto, esa evaluación, y yo lo diré más adelante, en cualquier tipo de investigación que estemos haciendo. Si yo no hago como una retroalimentación de ese plan, me va a cambiar a mí alguna variable, entonces el tipo de investigación pues, no va a ser adecuado, no va a alcanzar realmente los objetivos que me he trazado o los resultados que espero obtener. Y un cuarto ciclo que es la retroalimentación. Ya lo hayamos dicho, es importante hacer esta retroalimentación para que realmente pueda alcanzar los objetivos y pueda como esperar, dar los resultados que espera obtener de la investigación que estoy realizando. En la investigación, en el estudio de caso, también pasa por diferentes fases. Lo primero es el planteamiento del problema. Son las proposiciones y las hipótesis que me voy a trazar para alcanzar los objetivos que me he trazado. Definir las fuentes de información, una lógica que vincule los datos con preguntas y proposiciones, un análisis de toda la información y lo último es el reporte del caso. Hago un análisis de todo lo que hice y voy a sacar un informe final que me permite a mí pasar pues el informe. En el último tipo de investigación tenemos la fenomenología. También tiene en su primera etapa el planteamiento del problema del planteamiento del problema de mi interés en ese momento. La recolección de los datos sobre las experiencias del fenómeno que estoy investigando.
En el cuarto es revisar todas las descripciones e información que he ido recolectando. Otro paso que tenemos que tener muy en cuenta es el desarrollo de una narrativa que me permita a mí como describir realmente todas esas experiencias de todas las personas que están involucradas en mi investigación. Lo último, la última etapa de este tipo de investigación es el informe final. El informe final donde ya paso pues como de una forma adecuada pasar el reporte de lo que hice. La tercera categoría, desde la que estamos haciendo este análisis del diseño de investigación cualitativo, es las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de los datos. En la etnografía, los instrumentos de recolección más comunes son la observación de los participantes, notas de campo, entrevistas, todo tipo de documentos que nos sirvan para estar como más seguros de lo que estamos haciendo. El análisis de los datos se soporta principalmente en la triangulación e integración de las evidencias. En la etnografía virtual, los instrumentos de recolección de los datos más comunes son la observación, pero se hace más desde un espacio que de un lugar. En ese sentido, la etnografía sería el seguimiento a las relaciones que hay en la red, más que una presencia o una permanencia física. Se exige al etnógrafo una aplicación fundada con la observación y la integración mediada. Las entrevistas y las encuestas también son fuentes valiosas de recolección de información. Otras fuentes son las bases de datos. Para el análisis se puede usar la triangulación de las evidencias. En la teoría fundamentada, los instrumentos de recolección de datos más comunes son las entrevistas y grupos de enfoque. La estrategia para el análisis de los datos se fundamenta de acuerdo a Ciampieri en la codificación abierta, axial y selectiva. En la investigación-acción, los instrumentos de recolección de datos más comunes son las entrevistas y las reuniones grupales, los foros de discusión, reuniones de trabajo y cuestionarios. Para el análisis de todos los datos se debe involucrar a la comunidad en las decisiones sobre los análisis de los mismos. En el estudio de caso, los instrumentos de recolección de datos más usados son las entrevistas, las observaciones, documentos. La técnica de análisis de datos incluye la descripción del caso y su contexto, la categorización del caso, la comparación y la triangulación de los datos. En el diseño fenomenológico, los instrumentos de recolección de datos más comunes son las observaciones y las entrevistas y los grupos de enfoque. Para análisis de los datos se sugiere la unidad significativa, las categorías, la descripción de los fenómenos y las experiencias compartidas. Esta es una de las partes como más importantes de este tipo de investigación, este diseño. Esta última partita la quise hacer como leidita porque me parece muy importante y no quería como saltarme ninguna de las etapas de la recolección de los datos. Muchas gracias.